Muy buenos días. Qué placer verles una vez más. Y esta mañana un saludo fraternal para todos, pero muy especialmente a los que me están visitando hoy por primera vez. Más adelante queremos conocerles, pero de antemano nos complace mucho tenerles aquí. De corazón se los digo, a nombre del cuerpo pastoral, todos sean bienvenidos. Vamos a hablar, todos los que estamos aquí, nosotros los adultos, los jovencitos, los niños, para colocar ese tiempo en las manos de nuestro maravilloso Dios. Le voy a pedir el favor de que incline su rostro y me acompañe, para que en una misma actitud, con la que tenemos ese momento de adoración, nos dirigamos a nuestro Padre Celestial. Padre, te agradecemos en esta mañana, como estábamos diciéndote a través de este cántico de adoración, por esa obra que tú un día comenzaste en nosotros, Dios. Bendito seas tú, Señor Dios de los cielos, Padre de misericordia, porque tu palabra nos enseña que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, tú mismo la perfeccionarás y tú mismo la culminarás hasta el glorioso momento en que estemos en tu presencia. Señor, qué bendición saber que nunca nos has dejado solos, que tenemos tu fuerza, tu dirección, que tenemos la fortaleza en ti y que tenemos la palabra segura que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, Señor amado, por esa fuente inagotable de gracia, Dios. Gracias por todo lo que nos enseñas día a día. Y hoy queremos con humildad, hoy queremos con reverencia suplicarte que nos enseñes. Queremos aprender de ti porque tú eres manso y humilde de corazón, Señor. Y te damos las gracias por todas las personas que están en este lugar. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por el cuidado de cada uno de ellos. Gracias por cada jovencito y jovencita y por cada niño que está aquí reunido también, tributándote alabanza a ti, Señor, y por nosotros, obviamente. Te rogamos, Dios, que en esta mañana también aprendamos de ti y que, como siempre, nos ayudes a ser no solamente oidores de lo que tú nos enseñas, pero mayormente hacedores. Te lo pedimos y te lo rogamos, también implorándote por las personas ausentes. Hay muchas personas enfermas. Oramos y rogamos para que donde quiera que estén, Señor, tú seas la fuerza y fortaleza para ellos, el aliento que necesitan para seguir adelante, al igual que nosotros. Gracias por cada maestro de escuela bíblica, quienes orando y aprendiendo de tu palabra, pues han preparado las enseñanzas para los niños. Sabemos que esa palabra, Señor, dará fruto en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir por favor a los niños y a los preadolescentes que se dirijan a sus clases, que ya conocen el camino. No han crecido esos pequeños, ¿verdad? Y hay otros que ya están en la adolescencia, ya van a tener años pasan, ¿no? Pero nosotros no perdemos nuestra juventud, ¿cierto? ¿Cierto que no? Seguimos igual de vitales, igual de animosos, esperanzados, ¿cierto? Porque la fuerza suya y mía no depende de nosotros, ¿cierto? Sino de la fuerza que viene de Dios, ¿cierto? Ya mi hermano Alex nos hizo el favor de distribuir algunas Biblias que tenemos. Leito, gracias, Leito. Hay otras Biblias. Si usted necesita una Biblia, por favor, levante su mano. Aquí está Leonardo, prestando algunas que tenemos. Tenga su mano arriba, por favor, si necesita una Biblia, para seguir el estudio bíblico de hoy. Leito, por aquí. Gracias, Leito, muy amable. Bueno, y como ustedes saben,
la palabra de Dios acerca de esos muchos pecados, ¿cierto?, que nos asedian, en los cuales caemos recurrentemente, ¿cierto? ¿Sigue usted luchando con eso? ¿Sigue luchando con la amargura, con la envidia, con la murmuración? En esos 8 días aprendíamos acerca de la soberbia, ¿cierto? ¿Sigue luchando con eso? Tal vez las noticias que le llegan no son muy alentadoras, ¿cierto? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que usted y yo, mientras tengamos vida, seguiremos lidiando con esas cosas? Porque en usted y en mí todavía hay una simiente de pecado, ¿cierto? Por eso es que el apóstol Pablo y todos los siervos de Dios anhelaban tanto estar en la presencia del Señor, porque es la única forma o es la única manera en que nosotros definitivamente nos deshagamos de todas esas cosas. Pero la buena noticia, como hemos venido viendo en las Escrituras, es que usted y yo, frente a todas esas cosas, también tenemos la salida en el poder de Dios. ¿Amén? Amén. Es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Sí luchamos todos los días, pero tenemos cada día una lucha, pero a la vez, cada día tenemos una victoria en Cristo. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver otros de esos pecados. No sé si se imagina le diga algo. Me gusta usar imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras, así por ahí, como sea. ¿Lucha usted con la ira o el enojo? Todos los días. ¿Ah, tú no? No estoy tirando a nadie. ¿Alguien dijo yo no? Mire, si somos sinceros, hemos de reconocer que ustedes y yo todos los días luchamos con sentimientos de enojo, de ira y de frustración. En las cosas cotidianas, ¿cierto? Cuando estamos haciendo una fila en Transmilleno, pues tenemos que usar el servicio, ya sabemos cómo es la experiencia, ¿no? Y sobre todo, los que usan ese servicio no las pico. Yo tengo, gracias a Dios, la forma de evitar los horas pico, pero muchos no pueden evitar los horas pico. Y saben cómo es ese tortuoso momento, y muchos están escuchando esto y pensando, mañana ya es lunes, y me lo están recordando ahora mismo. Este pastor lo que le pone, en vez de dejarme relajarme el resto del domingo en la predicación y luego la tarde del almuerzo, lo que tenga, ya me empezó a recordar que mañana tengo que lidiar con el Transmilenio. Con muchas cosas, ¿cierto? Muchos tienen un jefe que no es un jefe de pronto de muy buen carácter y están pensando en ese jefe también. Sí, bien. ¿Cómo me exaspera ese jefe, ¿cierto? Los que están estudiando, ¿cómo me exaspera ese profesor de determinada área, ¿cierto? Y pensamos en ese momento en muchas situaciones que nos causan irritación, enojo o ira, ¿cierto? Pero lo peor de todo es que es un sentimiento que vivimos a diario, a veces en nuestro propio hogar, ¿cierto? ¿No es así? Eso nos pasa, ¿cierto? Y algunos nos irritamos con más facilidad que otros, ¿cierto? Parecemos fosforitos, como dicen por ahí. Un pequeño roce y... o como la olla a presión, ¿cierto? La olla a presión que empieza ahí con su físico. Así somos nosotros, ¿cierto? Por dentro, con un montón de cosas. Quiero que me acompañen, por favor, te voy a pedir, por favor, en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, Nuevo Testamento. Muy bien, Fercho, de Filipenses, sí, señor. Después de Filipenses está Colosenses. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 8. ¿De acuerdo? Capítulo 3 de Colosenses, versículos
Escribiendo Pablo a la iglesia, de la cual somos parte ahora usted y yo, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿con quién? En Dios. Muy bien. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Escuche lo que dice el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Note la lista que hace allí el apóstol Pablo. Y es responsabilidad suya y mía el deshacernos de esas cosas. Note lo que dice el versículo 5: hacer morir. Eso está en primera persona. Yo tengo la responsabilidad de hacer morir esas cosas. Nosotros, nos recuerda el apóstol Pablo, la condición en la que estamos ahora. Hemos sido resucitados con Cristo. Somos hijos de Dios. La Biblia señala que usted y yo somos nuevas criaturas, que todas las cosas pasaron y que todas son hechas nuevas. La clave, el éxito de la vida cristiana radica en el hecho de caminar un día a la vez con Dios, un día a la vez. Por eso Jesús dijo: baste para cada día su propio afán. Pero es un día a la vez, como lo decía al comienzo, en donde usted y yo necesitamos deshacernos, despojarnos de todas esas cosas que son un estorbo en nuestra comunión con Dios y que, como lo vamos a ver el día de hoy, afectan nuestras relaciones, primero con Dios e indudablemente con las personas que nos rodean. ¿No es así? Eso es lo que hemos venido aprendiendo. El pecado en todas sus formas afecta primeramente mi relación con Dios, pero afecta a otros. ¿De acuerdo? Cuando estaba preparando esa enseñanza, me encontré con esta reflexión de lo que puede producir el enojo. Porque escuche bien, el enojo hemos de verlo con mucho cuidado, porque él, al igual que todos los pecados, pretende destruir nuestra vida, destruir nuestras relaciones. En el caso de los matrimonios, hemos conocido de personas que se han separado porque no se aguantaron más a su cónyuge, ¿cierto? O no se aguantaban a sí mismos. ¿Qué es peor? Y lo que es peor, destruir las relaciones con los semejantes, ¿cierto? Y a nivel de la iglesia, a nivel de las relaciones de iglesia, destruye nuestras relaciones también. Porque cuando está enojado con un hermano, como no me visto antes, yo no lo quiero ni ver, ¿cierto? Y ojalá que vaya al tercer servicio para que vaya al segundo. O si va al segundo, yo voy al primero. Y si va a usted al servicio, mejor no voy. O cambio de iglesia. Terrible eso, ¿cierto? ¿A dónde nos puede llevar el enojo? Pero mire esta reflexión que me llama mucho la atención. Y es una reflexión de desproporciones grandísimas, pero me llamó mucho la atención, porque todo comienza por el enojo. Lo voy a leer textualmente, es corta. Dice: en 1894, un partido de béisbol se caldeó literalmente cuando un jugador del equipo visitante de los Orioles de Baltimore empezó una pelea con el jugador de tercera base de los Medias Rojas de Boston. ¿Alguien ha visto béisbol acá? No, yo sé que en la costa, ¿cierto, Pastor Luis?
Y la cosa es un deporte que gusta, ¿cierto? A mí también me gustaba el béisbol de vez en cuando, sobre todo cuando jugaba de gargantería, ¿se acuerdan? Cuando ganó con los Marlins, no sé qué fue lo que ganó, pero ganó. ¿Qué ganó? Ah, la liga, ¿no? La liga. Y nos emocionamos, ¿cierto? Porque cuando compite un deportista colombiano, como hace poco en el fútbol, el ciclismo, uno se emociona. Así uno entienda mucho, pero bueno, ese es el punto. Estoy desviando la reflexión, ¿cierto? Entonces note que un jugador se enfureció con otro, ¿cierto? Dice, pronto la pelea se hizo más grande cuando ambos equipos cuando ambos equipos pisaron el campo de juego y los aficionados salieron a raudales de las gradas de ambos equipos para unirse a la pelea. Lo que llaman esas batallas campales. ¿Han visto eso? En el fútbol han visto batallas campales, ¿no, Fercho? Bueno, en el fútbol también. Unos con otros y eso son unas peleas impresionantes. Pero escuchen lo que sigue diciendo esta reflexión. Durante ese furor incontrolado, esa pelea que ya estaba entre todos los fanáticos, durante ese furor incontrolado, alguien inició un fuego en el estadio, imagínense. Y todo el recinto, todo el estadio y 170 edificaciones alrededor fueron consumidas, imagínense. Todo por la ira de un hombre. Aunque este ejemplo es extremo, es una ilustración apropiada para nosotros de la destrucción que trae consigo la ira, el enojo desenfrenado, el enojo incontrolado. Tal vez usted me está mirando pensando, pastor, ¿acaso usted no se enoja? Porque es un sentimiento, ¿cierto? Es una emoción. ¿Sabe? Cuando el Señor nos compró con su sangre preciosa, cuando Él nos redimió, no nos quitó nuestro carácter, nos quitó nada de lo que somos como seres humanos. Lo que Él sí quiere es que ustedes y yo coloquemos esas emociones bajo su control, porque todavía sentimos, ¿cierto? Entonces de pronto nos sentimos raros porque nos enojamos, pero lo que vamos a aprender hoy es cómo lidiar con ese pecado, cómo vencer ese pecado, cómo poder vivir una vida verdaderamente, como decimos en el amor cristiano, de victoria, porque eso es verdad, eso es alcanzable. Podemos vivir una vida victoriosa en Cristo, pero si lo hacemos a la manera de Cristo, nosotros solos no podemos. Eso no es un acto de la voluntad. No es como el que está gordito. Yo no estoy gordo, yo tengo faja, para los que no sepan. No estoy gordo para nada. Pero es como el que está gordito y dice, voy a bajar de peso y me voy a proponer y voy a hacer un acto de contrición y voy a hacer todo lo posible y si me ponen dulces al frente, no como y no como y no como y el dulce ahí. Eso no es así, la vida cristiana no es así. La vida cristiana se basa en estar todo el tiempo bajo Dios, como dice la palabra, sometiéndonos a Dios todo el tiempo y reconociendo nuestra vulnerabilidad y reconociendo nuestra incapacidad. En una palabra, reconociendo que no somos capaces de absolutamente nada, ¿cierto que no? Porque por nosotros solos no podemos hacer nada. Jesús así nos lo hacía, ¿cierto? El enojo y el resentimiento pueden causar o pueden cobrar un precio terrible, como estaba diciendo nosotros mismos, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. Lo primero que quiero que veamos juntos es las consecuencias para nosotros mismos. En primer lugar, deforma el carácter. Proverbios 19:3 dice la palabra de Dios: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Deformación de carácter. ¿Cómo cambia nuestra fisionomía, nuestro rostro cuando estamos enojados, ¿cierto? Cuando tenemos cara de boquete, todos estamos. Pero cuando hay algo que nos enoja, nuestro semblante cambia, ¿cierto? Y eso es algo que se nota a primera vista, ¿no es así? Todo el mundo se da cuenta cuando alguien está enojado, porque la mayoría de nosotros ponemos esta cara, ¿cierto? ¿O no? Y pasa uno golpeando a persona y ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se siente? Estoy bien, no me pasa nada. ¿Está enojado? No, no estoy enojado.
Y muchas personas pretenden disfrazar su enojo con, es que yo soy un hombre de carácter, ¿cierto? Y aún, como somos seres espirituales, ¿cierto?, le damos la gloria a Dios por eso. Es que tengo un carácter firme para la gloria de Dios. Pero no, es una persona irritable, como hablaba de ejemplo del favorito y la depresión. Es una persona que todo el tiempo está, no me mire feo, no me mire a mí, no le dirija a mí, no me eche vainas, como decimos. Deforma el carácter. Mira lo que dice el proverbio: cuando somos insensatos, la insensatez es apoyarse en su propia prudencia. La insensatez es no reconocer quién soy y lo que soy y con qué estoy luchando. Eso se llama insensatez. Puede ser que todo el mundo me está diciendo, ¿no?, esa persona es un ogro, ¿no?, es malhumorado por todo. Y yo digo, no lo soy. Pero mis acciones dicen todo lo contrario, ¿cierto? La segunda cosa es que afecta al cuerpo. La ira y el enojo afecta al cuerpo. ¿Quién no creyera, no? ¿Sabía usted que hay muchas enfermedades físicas, que son producto del resentimiento? ¿Sí sabía eso? Sí. Muchos científicos hablan de que hay problemas como la artritis reumatoidea, úlceras gástricas, ¿cierto?, que son producto de un excesivo incontrol de sus emociones. Entonces, la úlcera porque me enojé por cualquier cosa, y llega mucha gente después de pasar por esas situaciones, como las que mencionaba al comienzo, llega a su trabajo con una cara, ¿cierto?, imagínense, para comenzar una jornada de 10 horas, 8 horas, 10 horas, con una cara, agotado, fatigado, sin fuerza, porque eso afecta, ¿cierto? Le duele todo, con dolor de cabeza, con migraña, con úlceras gástricas, hacia trabajar. Eso afecta a nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas, miren? Yo he oído de personas que han tenido infartos porque se descontrolaron, perdieron el control, mejor dicho, y el corazón, y es que agarra y el corazón y un infarto. Eso puede pasar. Para algunas personas es gracioso, pero eso es realidad. Hay personas que no controlan sus emociones, que se dejan llevar por el enojo, que dan rienda suelta a lo que sienten de una forma equivocada. No estoy diciendo que nos vamos a enojar y claro, vamos a ver. Estamos viendo en la palabra de Dios los efectos de un enojo descontrolado, de una ira que no se encausa bajo la dirección de Dios, de una ira que no refrenamos. Y basta ver las noticias, ¿no? ¿Cuántas personas? No sé cuánto vieron ayer las noticias de un hombre que mató a su hija de 3 años. Y uno no puede menos que decir, Dios mío, ¿cómo una persona puede atentar contra su propia hija de 3 añitos? Y hace unas semanas alguien subió unas fotografías de una bebé de 7 meses, que su madre la golpeó hasta matarla. Ira desenfrenada. Recordaba que cuando María Pau estaba en su edad escolar, en su tiempo de colegio, muy pequeñita, como de 7 años, un día, mi corazón se quebrantó tanto porque yo estaba con ella llevándola como muchos, llevando a la niña de la manito del colegio, cantando por la calle, qué épocas tan lindas, ¿no? Y llegamos al colegio y cuando de pronto llega un niño con su bracito entablillado, como de 6 añitos. Y la profe pues le preguntó, ¿qué te pasó? Dijo, no, es que mi mamita me cogió esta mañana porque no me colocaba el uniforme y me cogía el brazo. Pero me dijo que se lo dislocó. Y llegó a estudiar. Miren, la ira descontrolada causa sus efectos, como los que causó en ese estadio de béisbol. Puede ser que nosotros no vamos a hacer algo como eso, pero la ira descontrolada daña eso, deforma nuestro carácter, afecta a nuestro cuerpo, no nos deja tener paz, ¿cierto? ¿Cuántas personas hoy están acostando y durmiendo llenos de resentimientos? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en Hebreos que debemos despojarnos del peso que nos asedia, se refería a eso? Resentimientos por algo que me hicieron y que yo he decidido no perdonar, que yo he decidido cargar, aún sabiendo que me está dañando, aún sabiendo que no me deja dormir,
que le está causando úlceras, que le está causando dolor. Muchas personas viven todavía con esa condición, muchas personas llevan tiempo en Cristo y saben. Y muchas personas piden consejo y ellos les dicen, mira, el Señor dice, pero no, yo ya sé eso, pastor, no me hable de eso, yo ya sé. Yo conozco el principio. Pero yo le pregunto, mi amado hermano y amiga, ¿es suficiente con conocer el principio? ¿Es suficiente con conocer el principio? Definitivamente no, ¿cierto? El tercer efecto negativo, porque obviamente es un sentimiento negativo, el tercer efecto negativo es que daña las relaciones. ¿De lo que estoy hablando? Miren lo que dice el proverbio. Y si usted es hombre y está con su esposa, no le voy a coger la mano y le voy a pegar con el pie, ¿no? Porque miren lo que dice el proverbio. Más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Muchos hombres sonríen. Más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Ahora, aunque el proverbio habla literalmente de la mujer, como hombres igual, ¿cierto? Como hombres igual. O le voy a preguntar algo. ¿Le ha pasado alguna vez en la vida, que se levantó de malas pulgas, como decían sus padres? O todos nos levantamos a diario alabando a Dios y gloria a Dios, ¿cierto que no? O alegando. ¿Nos ha pasado a todos o no? Nos levantamos y no sabemos por qué, como que se levanta uno y como que no durmió bien, tuvo sueños pesados, lo que sea, le dolieron las articulaciones, ¿cierto? Le dolió la espalda. Las pobres mujeres que el hombre arropó toda la noche, no las dejó dormir, con tortícolis, ¿cierto? La desarroparon durante toda la noche, ¿cierto? En fin, y puede ser que nos despertemos de malas pulgas, ¿cierto? Como decimos nosotros. Y la esposa de pronto se levantó, normal, como dice bien, normal. ¿Qué le pasó? Pasó a morir, como decía ahora. ¿Cómo pareciste? Bien. ¿Cómo viste? Bien. Y eso es algo impresionante, ¿no? Porque como daña la relación con mi cónyuge, de una vez la dispongo, ¿cierto? De una vez. Entonces la mujer se dispuso, entonces va y come al niño de mala gana. Levántese a ver, ya lo hice para el colegio. Y el niño, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cierto? Y el niño se levanta para su colegio, y entonces el perro echado ahí, quítase de ahí que me va al colegio. ¿Sí ven la cadena? Pero eso no nos pasa a nosotros, ¿cierto? Y el pobre perrito ahí, nada que ver, el perro no tuvo la culpa. Pero miren cómo afecta mi relación. Y eso lo vivimos en la cotidianidad y nos da risa. Pero somos así. Dios nos dice que somos así. Más vale habitar en el desierto. ¿Cómo sería el carácter de una mujer? Que como mujer dice ahí, ¿no? Pendenciera de mal genio. Más de uno está pensando, pues, preferiría el desierto. No. Todos tenemos de eso. Todos. Absolutamente todos. La mujer puede estar pensando en ese momento, yo creo que ese versículo para mi esposo. Cambie de pastor la palabra mujer por hombre. Más vale vivir en el desierto que con hombre, pendenciera y de mal genio. Y así somos. A veces, como suele decir mi madre, siempre contestamos con 3 piedras en la mano, ¿cierto? Siempre. Y yo no sé por qué razón. Eso es como más evidente en nuestro hogar, ¿cierto? Con la persona que amamos, con la persona que vivimos, con las personas que nos apoyan incondicionalmente, que son nuestro cónyuge y nuestros hijos. Y nos irritamos mucho más fácil con ellos, ¿cierto? En la iglesia aguantamos todo, ¿o no es así? En la iglesia que voy por un tinto y la persona me lo pasó y me quemó y no, tranquilo, deje así, eso no pasó nada, ¿cierto? Pero hay que en la casa mi esposa me sirva, ¿cierto? O frío o caliente, porque es que así es. Mire, yo no sé si le pasa a usted. Hay gente que no le gusta la comida caliente. ¡Eso está muy caliente! ¿Me quiere quemar? Si está muy fría.
esa comida está muy fría. ¿No somos así? Somos quisquillosos por naturaleza, ¿sí? Todo nos afecta, todo. Y lo peor es que queremos que todo el mundo nos aguante. Como hemos venido hablando de los otros pecados, ¿cierto? Todo el mundo tiene que entender mi nivel, pero ¿usted no entiende cómo estoy? ¿Usted no entiende que estoy enfermo? ¿Qué culpa tiene su esposa de que esté enfermo? ¿Qué culpa tiene su hijo? ¿Y qué culpa tiene el perro? ¿Qué culpa tiene mía? La perrita, tiene de los Fernández. ¿Cómo la tiene, cierto? Y mucha gente sale en esa actitud hostil y agresiva, como decía hace un momento, a sus jornadas laborales y de estudio. ¿Se da cuenta? Uno cuando se pone a mirar a las personas, el común de la gente tiene esa actitud, ¿cierto? Más de angustia. Todo el tiempo. Y eso agrava las cosas. Miren que es un pecado con el que usted y yo luchamos todos los días. Y estoy hablando de cosas cotidianas, ¿cierto? Y la cuarta cosa es contagioso. El ejemplo que estaba dando el hombre con la mujer con el niño con el perro. Y si tiene gato, pues el perro va a decir explicar con el gato. ¿Cierto? El perro dice, me patea, yo también cojo al gato y lo hizo. Miren lo que dice Proverbios 22, 24 y 25, mi amado hermano y amigo. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Se dan cuenta? El que con lobos anda, le dice por ahí un dicho, aún lo aprende. Y el que anda entre la miel, todo se lo pega, todas las cosas. Pero lo que nos dice aquí ese versículo claramente es, no te entremetas, no te relaciones con personas así. Porque uno se habitúa a tener ese tipo de conducta y de carácter, ¿no es así? Y termina uno gritando y las cosas no me griten, no, es que yo hablo duro, es que yo soy firme en lo que digo, es que yo hablo duro. No es así, son personas iracundas. Y empiezan a actuar de una forma que todo el mundo lo note, pero que para uno es pecado. Y para uno es una falta. De nuevo, la autojustificación, ¿no? La insensatez, como dice Ginebra. Pero si me relaciono con personas así, pues mi ánimo y mi carácter difícilmente van a ser un ánimo y un carácter dócil, amable, como Jesús dice, manso, con Jesús. ¿De acuerdo? Esas son las consecuencias para nosotros, pero consecuencias para con Dios. En primer lugar, eso crea una barrera entre nosotros y Él. ¿Se acuerdan cuando el pastor Luis Carlos Almera predicaba sobre el enojo de Mateo 5? Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, dice Jesús, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. A juicio. El Señor vino a ser un pueblo de su iglesia. El Señor quiere que como cuerpo tengamos buenas relaciones. El Señor no quiere ver a su iglesia dividida, no quiere ver a su iglesia como esos jugadores de béisbol, agarrándose. Qué vergüenza con Dios, ¿cierto? Qué vergüenza con Dios. Hermanos en Cristo y unos y otros enemistados, evitándose mutuamente. Eso es muy triste. Eso crea una barrera entre nosotros y Dios. Nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando insistimos en practicar algo que Él llama pecado. Escúcheme, usted no puede llamar, ni usted ni yo podemos llamar a lo que Dios llama pecado de otra forma. Eso crea una división, eso crea una barrera. Dios nos habla claramente. Si yo me enojo con alguien, estoy sujeto a juicio. Yo debo buscar la reconciliación con mi hermano. Yo no puedo tener, o no puedo decir, yo tengo paz con Dios y eso es problema mío. Le digo una cosa, mi amado hermano y amigo. Usted piensa que está bien con Dios, pero no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque estamos infringiendo algo que Él no quiere que nosotros, o mejor, estamos infringiendo algo que Él dijo que no hiciéramos. El punto es con Dios.
acuerdo? Y la siguiente consecuencia es que limitamos las bendiciones de Dios. En Deuteronomio 3, 23 al 27 dice: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y le dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Los que no conocen la historia, Moisés había sido el hombre que Dios llamó para conducir a su pueblo hacia la tierra prometida. Pero Moisés no pudo entrar a esa tierra prometida, a pesar de que estuvo 40 años con el pueblo de Dios. Y cuando Moisés, en ese texto, le pide a Dios que le permita pasar y entrar a esa tierra, Dios le dice: no. Dice Moisés: porque Jehová se había enojado contra mí y me dijo: no me hables más de este asunto. Hermano, Dios quiere bendecir a tu pueblo, a sus hijos. Pero si nosotros insistimos en vivir a nuestra manera, si seguimos viviendo con ese pecado, ahí va a estar Dios todo el tiempo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, recordándonos que debemos reconciliarnos, que debemos estar en paz los unos con los otros. Piensen en esto. ¿Sabe? Yo meditaba mucho en ese texto y pensaba: si Dios, escúcheme bien, si Dios es tan benévolo, tan compasivo, tan amoroso, tan misericordioso, aun cuando usted y yo seguimos en esa actitud, ¿cómo viviríamos si nos deshacemos, decidimos deshacernos de la murmuración, de la amargura, de la envidia, de la soberbia? Hace 8 días aprendíamos de la soberbia, ¿cierto? Pero no es suficiente, mi amado hermano, no es suficiente con que digamos: uy, sí, Dios me habló. ¿Sabe que nos pasa mucho a todos nosotros? Pastor, y Dios me habló mucho. Pero volteamos aquí a la puerta y se nos olvidan las cosas. Eso se llama religiosidad. Que por un momento afecta a nuestro corazón, nuestros sentidos, pero de ahí no pasa. Y de pronto me está escuchando y está diciendo: algún día Dios me cambiará, ¿cierto? Algún día Dios, escuche, algún día Dios me cambiará. Y si no, Dios me ama igual. Debemos dejar de pensar de esa forma. Debemos pensar como Dios piensa. Debemos ver las cosas, no como estamos acostumbrados a verlas, sino como Dios las ve. ¿Se acuerdan hace 8 días? Ese texto me tocó mucho el corazón, ese texto de Jeremías, cuando Dios habla de la soberbia. ¿Lo recuerdan? No sean soberbios. Y Dios llora y Dios se compunge. Dios dice: se les hacen mis ojos en lágrimas por su soberbia. Pero Dios no ve distinto. El enojo, la murmuración, la envidia, nada de esos pecados, Dios todo ve igual. Usted y yo contristamos al Espíritu de Dios. ¿Se entristece Dios? Ese es el peor problema. Esa es la consecuencia más lamentable. Pero si seguimos anteponiendo nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia ante el principio de Dios, jamás abandonaremos eso. Y quiero decirle algo más: como Dios conoce su corazón y el mío, Dios seguirá permitiendo situaciones para que afrontemos de una vez por todas estas cosas y las manejemos a su manera. Eso no va a terminar. Depende de nosotros. Que es lo que quiero compartir enseguida. Pautas para manejar el enojo. Eso es lo que más nos debe interesar, ¿sí? Ya vimos que es un problema latente en todos nosotros. ¿Qué es lo primero que hemos de hacer frente a este y cualquier otra forma de pecado? Primero, identificar el origen. Identificar el origen del enojo. El salmista nos expresó con esas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos. Hermano, ¿quién sino Dios conoce su corazón y el mío? ¿Será que le podemos esconder algo a Dios? ¿Conoce el Salmo 139 todo?
Ese salmo habla de dos atributos de Dios: su omnisciencia, que es todo conocimiento, y su omnipresencia, que significa que está en todo lugar. ¿Le podemos esconder a Dios eso? Debemos de pedirle a Dios, hemos de pedirle a Dios que seas tú examinándome. Y es seguro que si le pedimos a Dios, Él nos va a decir: tú eres soberbio, tú eres iracundo, tú eres pendenciero, tú eres malhumorado, tú eres envidioso, tú eres murmurador. Dios sí nos dice lo que somos, porque es que Él conoce lo que hay en el corazón. Hermano, nosotros podemos aquí mostrar una cara de piedad, ¿cierto? O delante de quien sea, para que digan: uy, qué hombre de Dios. Pero eso es realmente lo que nos interesa. ¿Qué le interesa más a usted? Y no tiene que responder: ¿la opinión de Dios o la de los hombres? Espero que sea la primera. Y por eso estamos aprendiendo de estas cosas. La segunda forma, confesarlo a Dios. El salmista también escribió: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O como en esa versión: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Conocen el salmo completo, ese salmo? Es un salmo de David. David había pecado, David había adulterado, David había asesinado, y se había hecho el de la vista gorda, como dicen por ahí. Como era el rey de Israel, no había quien lo llamara a juicio. Hice lo que hice, traté mi maldad, encubrí mi pecado y nadie se enteró. Pero ¿sabe? Como Dios sabe todo, Dios estaba ahí sobre él. Y en ese salmo el salmista dice: todo el tiempo yo gemía porque tu mano estaba sobre mí. Estoy parafraseando el texto. Le invito para que lo lea después, el Salmo 51. Pero hasta que David confesó su pecado y su maldad, fue que pudo liberarse y fue que pudo recibir la restitución de parte de Dios. Es contra Dios que pecamos. Es contra Dios que cometemos esa falta. Aunque si bien es cierto, como lo vimos ya antes, me afecta a mí y afecta a mis relaciones. Pero la principal relación que afecta, perdón Marquito, es mi relación con Dios. Si no se acuerda de nada más de lo que he escuchado esta mañana, váyase con ese pensamiento. El pecado que estoy cometiendo recurrentemente está afectando mi relación con Dios. Y eso es lo que más debería importarnos, como lo dije hace un momento. Entonces, primero que es identificar la razón, la causa. ¿Qué es lo que me tiene enojado? ¿Qué es lo que me saca de quicio? Y es ahí donde yo debo confesarle a Dios y trabajar y permitirle a Él que trabaje en mi vida. La tercera cosa, enfrentarlo de inmediato. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Si se enojan, ¿no qué? No pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida ¿a quién? Hermano, le voy a decir algo. ¿Cómo es posible que si usted es hijo de Dios, haga mi cama aparte? ¿Me está escuchando? Somos hijos de Dios, nos casamos y creemos en la verdad de Dios. Pero si nos enojamos, yo cojo mi sleeping, mi almohada y me voy a dormir con el niño. Yo me voy a dormir con el niño. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez. ¿Qué tal eso? Ya uno, como decía mi madre, un hombre hecho y derecho, ya una mujer hecha y derecha, y con ese tipo de salidas, no podemos enfrentar la situación como personas maduras y adultas. ¿Y qué decir en la iglesia, como le dije hace un momento? Es que pastor, usted no sabe lo que me hizo. Es que como no fue a usted, es que como si todo el mundo lo quiere, y como todo el mundo mua, pero conmigo no. Como ella
veces es una fielecilla. Es que delante de usted, pastor, delante de usted es un gatito, ¿cierto? Pero por fuera saca la atrás. Hermano, qué tristeza ver eso, ¿no? No quiero decir con eso para que no se vea arrogancia. Yo tengo diferencias con Pili, llevamos ya casi 25 años de casados, pero hemos aprendido a resolver esas diferencias a la manera de Dios. Hemos aprendido a no acostarnos cola con cola. Perdónenme que haga esa comparación, porque normalmente en las parejas pasa eso, ¿no? Me ofendió, entonces cola con cola y ganan las cobijas y el otro la da más. Y a última hora acabo con una cobija. ¿Siento que eso pasa? Es que eso pasa. Y si no le pasa, que no pueda pasar. Pero qué triste ver eso, ¿cierto? Si no enfrentamos las cosas de inmediato, la palabra de Dios no dice, escuche, ahí no dice, si se enojan, oren por 8 días. Ahí no dice, si se enojan, pida a la iglesia que interceda por ustedes. Ahí no dice, si se enojan, ¿sí? Haga uno por una semana o por un mes. No pequen. Y es puntual. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. El llamado del apóstol Pablo, de Dios, por medio de Pablo es, si está enojado, busque el medio. Ore y busque el momento de reconciliarse con su cónyuge, con su hijo, con su hermano, con su jefe, con el vigilante del conjunto. Con el vigilante del conjunto, con el que corta el pasto en el conjunto, con el que vende la leche en la esquina, con el señor de Transmilenio que se va a puerta cuando se va a entrar, y con cualquier persona. Si usted está enojado, debe buscar la manera de reconciliarse con esa persona. No puede pasar la noche. ¿Sabe por qué? Porque va a pasar una mala noche. Los que hemos discutido con nuestro cónyuge y nos hemos acostado así, no pasamos una noche exactamente buena, ¿cierto? Se levanta uno así, como que tengo que arreglar algo. Permiso. Permiso. ¿Te acaso la toalla? No, yo puedo. Exacto, desayuno, no tengo hambre hoy estoy ayunando. Hoy estoy en ayuno y oración. Porque lo espiritualizamos. Hoy estoy ayunando, yo soy un hombre de carácter. Yo tengo que mantener mi dignidad. Yo soy el hombre de la casa, ella tiene que saber que yo soy el hombre. En esas formas de vivir las cosas. Y salimos y cerramos la puerta para que se dé cuenta que salimos. ¿Ya sabe a qué me refiero? Y ya cuando llega la redarguye, llegamos, no, es que fue el viento, amor, no, yo voy a cerrar. En serio, amor, yo iba a cerrar, pero es que el viento, justo en el momento entró un viento. Es que es lo que nos pasa, ¿verdad? Si se enojan, no pequen. Mira, hermano, Dios se va a encargar de que lo estemos en paz. Se lo digo en el buen sentido. Ahí está el Espíritu de Dios. Recuerden, hoy cantábamos, hace un momento cantábamos, mi deseo es que se les olvidó la canción, ¿no? Yo la canté, pero mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te alabaré. Escúchame, la adoración no es exactamente cantar solamente. La adoración es una vida de rendir a Dios, es una vida de reconocer nuestra pequeñez, es una vida que nos lleva a decirle amor, por muy machito que usted se crea, hombre, decirle amor, yo te he ofendido, pequé contra Dios y contra ti. Perdóname porque te he tratado como no he debido tratarte. No te traté como un vaso frágil, te traté como un vaso de aluminio, que se cae. No te traté como a tu heredera de la gracia. No te estoy honrando. ¿Y qué decir con nuestros hijos? No te he tratado con dignidad. No he sido ejemplo para ti. Miren, nosotros debemos hacer eso. Si yo ofendí a mi hija, debo ir a ella y decirle, mami, te ofendí, te traté de una forma que no debía. O a mi hijo, cualquier persona, pero
De nuevo, no podemos seguir manejando las cosas así, no podemos seguir pensando en que eso no fue nada y que más bien duérmase, ¿cierto? Más bien duérmase y de dormir, porque tengo que madrugar, ¿cierto? Porque a veces como hombres manejamos las cosas así muchas veces. Quebrantamos el corazón de nuestra esposa por nuestra actitud, porque como hombres muchas veces ofendemos mucho más con miradas y con actitudes feas, degradantes, y después la mujer está ahí arrunchadita solita con el Jordano, ¿cierto? Con el peluche, y está por allá sollozando y uno antes, ¿cierto? ¿Por qué llora? No por nada. Entonces, ¿por qué llora? Si no es por nada, ¿por qué llora? ¿Qué boba? Deja dormir. Qué triste, ¿no? En serio. Y uno piensa que eso pasa en otros hogares. En la forma como nosotros muchas veces actuamos. Porque nos dejamos llevar por ahí y el enojo. Y la cuarta cosa, cambie de actitud. Cambie de actitud. Identificarlo, confesarlo, enfrentarlo, pero cambiarlo. Hermano, muchas personas se quedan en el primero o segundo paso. Lo identificamos y a duras penas lo confesamos, pero no lo enfrentamos y mucho menos cambiamos de actitud. Miren lo que dice Efesios 4, 31, 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Por qué cosas debemos reemplazar? Dice ahí, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. ¿De qué manera? Así como Dios nos perdonó a ustedes en Cristo. Vimos entonces en Colosenses que debemos deshacernos y despojarnos de esas cosas, ¿cierto? Y aquí el apóstol Pablo en Efesios nos recuerda: abandonen toda amargura, ira y enojo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros. Hermano, amigo, no sé si sea su prioridad, espero que sí. Mi deseo es honrar a Dios. Mi deseo es glorificar a Dios. Mi deseo es agradar a Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:10: yo quiero agradar a los hombres o a Dios. Porque si yo todavía busco agradar a los hombres, entonces no sería un siervo de Jesucristo. Quiero dejar esta reflexión a manera de conclusión. Hermano, tolerar el enojo no es una opción para los creyentes. No podemos esperar a vivir en nuestra nueva naturaleza y mantener nuestro resentimiento. Para seguir las pisadas de Cristo, tenemos que cambiar las prioridades. Amar y comprender a los demás tiene que reemplazar nuestra necesidad de defendernos y conservar las relaciones. Debe sustituir a la salvaguarda de nuestros derechos. Piensen esto: Cristo renunció a todos sus derechos, ¿cierto? Siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, y tomó la forma de siervo. Cuando usted sienta que no puede perdonar y que está muy ofendido, recuerde que Cristo fue ofendido más que usted, y mucho más allá. Cristo fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. La justicia nuestra fue satisfecha por Dios mediante el sacrificio de Jesús. ¿No es una razón suficiente para que abandonemos esos pecados? ¿No es una razón suficiente para usted? Sí. Espero que lo sea. Y que busquemos agradar a Dios y hacer su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por llamarnos la atención. Señor, a mi mente, a mi corazón siempre viene ese texto del Salmo 139. Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de
tu presencia. Tu palabra en ese mismo salmo nos recuerda que tú, Señor, has visto nuestro levantar en esta mañana, que tú has visto nuestro andar en esta mañana, y que aún no habíamos emitido palabra y ya tú la conocías. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Sabes cuánta amargura todavía tenemos en nuestro corazón por alguien o algo del pasado. Sabes cuánto resentimiento embarga nuestra alma, Señor. Sabes cuánta envidia hemos sentido por personas. Sabes cómo hemos murmurado de nuestro semejante que ha sido hecho imagen tuya. Tú sabes bien cuánta soberbia se ha levantado en nosotros cuando no hemos reconocido nuestro pecado y cuando culpamos a otros de nuestra maldad. Sabes las cosas que nos airan, que nos sacan de quicio, Señor, pero ya no queremos vivir más con eso, Señor Dios. Hoy aprendíamos en Colosenses, en tu palabra, nos recordaba tu palabra que hemos sido renacidos en Cristo y que nosotros debemos seguir tus huellas, Señor. Ayúdanos, Padre, de una vez por todas deshacernos de ese pecado que nos asedia, y que las cosas que nos hayan hecho en el pasado, Dios, nos ayudes a llevarlas a la cruz, ya que tu palabra nos anima en esta mañana. Acérquense a mí, ya que tu palabra nos dice en ese mismo texto de Gálatas: echen sobre mí toda su ansiedad porque yo cuido de ustedes. Señor, no queremos vivir más con eso en el corazón, porque sabemos que te estamos entristeciendo y sabemos, Dios, que no podemos prosperar. Así lo dice tu palabra, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ayúdanos, buen Dios y Señor, porque reconocemos humildemente que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Pero gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.